Hoy tenemos temas fuertes para tratar. Fuerte y ejemplo internacional. Así exactamente, pero vamos a hablar, animarnos a hablar de la violencia sexual. Vamos a hablar con Brisa de Ángulo, que es una, voy a leer. Es una sobreviviente. Es una activista, una abogada, una neuropsicóloga, es fundadora de una organización de Breeze of Hope Foundation, una entidad que tiene sede en Bolivia, pero ella está con nosotros desde Bolivia. Vamos a hablar con ella, chicas, Mariela, Carla, todos, vamos a hablar con ella. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Cómo andás, Brisa? Qué lindo nombre, Brisa, qué lindo. Brisa, tenemos una Brisa. Bueno, Brisa, hablar con vos es muy importante, pues vamos a hablar de esta violencia sexual que vos has sufrido en carne propia y has luchado muchísimo desde los 15 años, si no me equivoco. Contanos un poquito tu historia, lo que vos has hecho y vamos a debatir acá con todas. Sí, lastimosamente, uno de cada niños o 6 niños de violencia sexual antes de cumplir 8 años. Está mientras retomo un poquito, voy diciendo las estadísticas. Hola, Brisa, yo soy Marie, conmigo estuvo hablando Brisa antes. Las estadísticas son una de cada 5 niñas y uno de cada 12 a 13 varones atraviesan situación de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Estas son estadísticas actualizadas de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Así que estas son las estadísticas que ella estaba diciendo a nivel global de la problemática de la Ahora, Brisa ha sufrido violencia sexual, la salió a luchar ella misma, armó todo una manifestación. Un activismo, claro, un activismo con poca edad, armó toda una manifestación por las calles de Cochabamba para luchar por todo lo que le había pasado. Hola, Brisa, ¿podemos hablar? Sí, vamos a escuchar. Ahora escucha. Qué bueno. Sí, cuando yo era joven fui repetidamente violada y torturada por un adulto de la familia. Más del 80% de las violaciones sexuales ocurren con una persona conocida de la familia. Y para poder alcanzar a justicia tuve que convertirme en mi propia abogada y demandar al gobierno boliviano, donde llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy, muy complicado llegar ahí. Tomó 20 años llegar ahí, pero logramos ganar la sentencia y ahora mi caso se ha convertido en el caso que pone los estándares internacionales para 23 países. Pero bueno, que tardaron 20 años en llegar a la Corte Interamericana, es una locura. De hecho, el Estado de Bolivia fue sancionado por el tratamiento que otorgó, ¿no, Lisa? Sí, correcto. Entonces, tuve 3 juicios en Bolivia, el agresor se escapó, ahorita está viviendo en Colombia, es líder de una de las iglesias más grandes en Colombia y estamos en el proceso de extradición. Y en todo este momento, pues yo demandé al Estado boliviano por no haber manejado mi caso de la forma, con la debida diligencia que se tiene que manejar los casos de violencia sexual. Y utilicé tu caso en un caso muy impactante que tuve en Brasil de una otra sobreviviente, Thelma Fardín, que se discutía el consentimiento, que todavía en Brasil, antes del caso de Thelma Fardín, el consentimiento, la jurisprudencia entendía que para haber no consentimiento, para ver la figura de la violación, la fuerza física, la violencia tenía que haber estado. Y tu caso, nosotros usamos tu caso para decir que el simple acto sexual no consentido es violento. Y yo leí esto en tu caso y yo usé esta argumentación y cité tu caso y cambiamos la jurisprudencia en Brasil después del caso de Gracias a tu caso. ¿Qué tal, Brisa?
Brisa. Sí, qué lindo es. Justo eso. Eso no es simplemente mi caso, sino que es un reflejo de lo que está pasando todo el tiempo en Latinoamérica. Sí, Mariela, tu caso fue un precedente importante para el derecho internacional, pero para todas las personas que atraviesan situación de violencia sexual. Es importantísimo tu activismo también en relación a esto, y te queríamos preguntar por cuál es el proyecto de ley que están impulsando ahora en Argentina, pero que vos ya presentaste en Bolivia y que vos venís militando hace tiempo para todas aquellas personas que atravesaron violencia sexual durante su infancia o adolescencia. Sí, el 9 de agosto nosotros pudimos poner una ley en Bolivia que es el Día de Solidaridad con Víctimas de Violencia Sexual. Y eso es muy importante porque ya tenemos el Día en contra de la violencia sexual, que es el 18 de noviembre, pero este día es el día que reconoce el valor y el coraje que tienen las víctimas de violencia sexual. Es un día donde muchas de nosotras que hemos caminado en silencio y que nos hemos sentido solas, podemos caminar y miramos atrás y hay miles de personas diciendo no estás sola, estás acompañada, hay más gente buena que quiere un cambio. Comenzamos esto hace 19 años y todos los años cientos de personas caminan por las calles, hay música, bandas, acompañando a los niños, niñas y adolescentes. El año pasado pudimos hacerlo en 15 países y este año se está haciendo en 18 países. Y en los diferentes países está pasando propuestas de ley para que cada país lo denomine el Día Nacional de Solidaridad con Víctimas de Violencia Sexual. Y el sueño a nivel regional es que podamos llevarlo un día a la OEA y que lo denominen el Día Regional de Solidaridad con niños y niñas víctimas de violencia sexual. ¿Me escuchás? Sí. En Brasil ahora, estos días, hubo una violencia contra una mujer en un ascensor. El agresor le dio, me da piel de gallina, 61 socos en la cara, piñas en la cara, 61, ella está desfigurada, no puede hablar, solo escribe. Una persona le hizo eso, fue preso y ahora se queja, dice que en la cárcel lo están golpeando, pero bueno, está recibiendo lo que dio, ¿no? Pero en Brasil también hay mucha violencia. Yo te quería preguntar, ahí también hay muchos femicidios, mucha violencia contra la mujer, contra los chicos. Sí, en toda Latinoamérica, realmente, pues a nivel mundial, pero en Latinoamérica los niveles son muy altos. La violencia de género normalmente está entre el 60 y el 80% de las mujeres reciben violencia de género, según la Organización de la Salud. Lo lindo es que en Brasil también tenemos la caminata de solidaridad con víctimas de violencia sexual y es el primer año que Brasil se está uniendo. Ese es el segundo año que Argentina lo está haciendo. Entonces vemos que sí hay mucha violencia, pero ya la sociedad está empezando a poner la culpa y la vergüenza donde pertenece, porque muchas veces los agresores nos ponen a nosotros la culpa y la vergüenza, y este es un día donde decimos no, la culpa y la vergüenza se va a poner donde tiene que estar y nosotros vamos a caminar con la frente en alto, Exactamente, porque es vergüenza de decir que fue violada, ¿o no, Mariela? Hace muy pocos programas, hace 2 programas, Brisa, hablamos, porque aquí en Argentina hay una movida bastante importante de sectores conservadores que están pujando por imponer el tema de las falsas denuncias como un tema de agenda, como si fueran muchísimas o la gran mayoría, cuando todavía no tenemos resuelto siquiera el abordaje de las situaciones tan complejas como son las de abuso sexual, las de violencia de género. Y al hablar de esto hablamos de todo lo que es el síndrome de acomodación al abuso sexual en la infancia y hablamos también acerca de la retractación. Y a propósito de esto quería preguntarte por una parte de lo que es este síndrome, que es la desprotección.
que estuve leyendo, también estoy involucrada bastante en tu caso porque lo estudiamos en las especializaciones y en los posgrados y demás, cuando nos especializamos en el área, y lo que a vos más te afectó fue que al principio nadie te creyera, o eso es lo que dicen las notas y demás. ¿Cómo sentís que esto afecta a niños, niñas y adolescentes o incluso a sobrevivientes de violencia sexual? Es importante saber que cuando una niña rompe el silencio, cuando una mujer rompe el silencio, hay 5 tácticas que, especialmente si es dentro de la familia, que las familias usan o que la sociedad usa. El primero es el tratar de negar de lo que pasó. Seguramente tú malinterpretaste qué fue lo que pasó, o la persona no quiso hacerlo, o tú estás viendo cosas que no existen. Si eso no funciona... Es una buena persona, ¿viste? Que dice... Sí, y si no funciona eso, pasan a la segunda cosa, que es minimizar el hecho. Y al minimizar el hecho es decir, no fue para tanto, porque exageras, ya va a pasar, no destroces la familia, porque la familia es más importante, pobrecito el señor, pobrecito... Entonces minimizan como si no fuera una cosa tan grave, perdónalo, todas estas cosas que la gente habla. Si eso no funciona, después pasan a lo que es la tercera táctica, que es la difamación hacia la víctima. Prácticamente decirle, ella tiene problemas mentales, se está inventando, está buscando plata, está buscando imagen, y es a desprestigiar a la víctima con toda clase de acusaciones. Si eso no funciona, después viene lo que es el aislamiento social y especialmente el aislamiento familiar, que para muchas el decir no te volvemos a hablar, no te volvemos a invitar, ya no eres parte de la familia, te cortamos todo, muchas veces eso es tan doloroso que la persona muchas veces dice que prefiero decir que no pasó y ya. La reprisa hay muchas madres que los maridos o los maridos que por ahí es padrastro lo hacen, las madres no lo dicen, es como se calla. ¿Viste? En detrimento de su hija. El secreto es una de esas fases, la primera de hecho, lograr imponer el secreto. A veces, digamos, es por complicidad, como decías vos, pero otras veces es por no poder salir de una situación de violencia. Muchos agresores son violentos también con las mujeres. Ahora, Mariela, yo le quería preguntar, ¿vos cómo hiciste? Vos sos joven, sos muy linda, divina, con este pelo, me encanta. ¿Cómo hiciste para salir de todo eso y empezar tu vida, tu nueva vida? ¿Cómo lo lograste? Sí, creo que la primera cosa es poder yo misma decirme a mi niña chiquita de que yo no me voy a dejar sola. Que todo el mundo me puede dejar sola, el sistema judicial me puede fallar, pero yo no me voy a fallar. Y el yo no fallarme quiere decir yo voy a denunciar, yo voy a ir hasta el final, así ya son 23 años y sigo esperando que lo extraditen a Bolivia para yo poder llevar mi caso. Y voy a continuar. Y eso significa poder estudiar, poder capacitarme, poder convertirme en abogada, llevar el caso a la Corte Interamericana. Pero en todo este proceso es un proceso de sanidad conmigo misma. Y también yo abrí el primer centro de especialización en Bolivia, donde ofrecemos servicios gratuitos legales, psicológicos, sociales a más de 2.600 niños y niñas. Entonces, cada día que yo invierto en ver cómo uno de estos niños puede salir adelante, tenemos un 95% de sentencias condenatorias de los cientos de casos que hemos llevado a la corte, tenemos 98% de las niñas están graduando el colegio y 100% de las que se gradúan están entrando a educación superior. Entonces, ver que hay la posibilidad del cambio, de que uno puede hacer un impacto en la vida, es mi propia salida. Entonces creo que eso es... ¿No te pudiste rehacer tu vida? ¿Estás casada? ¿Estás en pareja? Sí, estoy 19 años ya con mi pareja, tenemos 4 hijos juntos. Una vida muy, muy linda. Él también es sobreviviente de violencia sexual. Entonces es algo que compartimos juntos y trabajamos juntos todos los días en esto. Bueno, ¿te puedo hacer 2 preguntas? Por favor.
vos dijiste que son 5 fases y yo no escuché la última. Sí, gracias. Es una pregunta. La otra es la instrumentalización del sistema judicial para castigar a la víctima, para silenciar a la víctima. Entonces, ahí es donde tienen las denuncias de difamación, de calumnia, las leyes. Entonces, cómo instrumentalizan el sistema judicial en contra de las personas que el sistema judicial debería estar protegiendo. Y de los profesionales. Los tratamientos, ¿no? El backlash es un ejemplo de esto. Otra pregunta, Brisa, vos que sos activista y estás muy involucrada en el tema en toda Latinoamérica, suele pasar, es común la retractación. Muy común la retractación, y no solamente una vez, sino varias veces. Y por eso es tan importante tener especialistas de entrevistadores forenses, porque entrevistadores forenses conocen que una de las cosas más normales es la retractación, precisamente por estas 5 cosas, porque por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba siendo víctima de violencia sexual repetidamente violada casi todos los días, yo solamente veía 2 opciones. Me quedo callada, continuando viviendo este infierno, pero protejo a mi familia, o me quito la vida y ya no sufro lo que estoy sufriendo. Y para mí la opción era quitarme la vida, por eso yo intenté suicidio 2 veces. Entonces, en este proceso donde sientes que no hay salida, sientes que no puedes salir y ves que la gente todas las amenazas que estaba diciendo el agresor empiezan a convertirse ciertas, muchas veces es más fácil decir no pasó nada o me inventé o lo que sea, pero eso no quiere decir que no sea cierto. Y eso es lo que las entrevistadoras forenses conocen muy bien, cuáles son los casos de violencia sexual y cómo es normal, y ver cuáles son los contextos sociales que están forzando a esta niña, a esta mujer a retractarse. Bueno, Brisa, la verdad que es impactante, y lo que estaba diciendo recién, que debe pasar a un montón de niñas que es violada constantemente por la misma persona de la familia y está en ese círculo, no, que diría vicioso, y no puede salir. Esto que decíamos antes, ¿no? Estar atrapado, pero hablar con vos es muy lindo, la verdad que muy esclarecedor. Espero que podamos hablar, o si venís a la Argentina, estás invitadísima a venir acá al piso para que podamos tenerte y poder debatir sobre ese tema, que hay que seguir hablando todo el tiempo, porque siempre va a haber una niña que está siendo violada y abusada. Y el sábado caminamos juntas. En todos los países de Latinoamérica en donde sea esta campaña, vamos a caminar juntas para concientizar. Exacto. Exactamente. Gracias, Brisa, un placer enorme. Gracias.